Qué gusto que nos pueda acompañar en una edición más del Octavo Mandamiento. Saludo a Jorge Obando, que también va a estar hoy acompañándonos. Jorge. Buenas noches a todos. Douglas, dígame, ¿qué vamos a hacer con Don Lenín? Puede hacer redoble de tambores ahí. ¿Qué cosa, verdad? Primero vean lo que dijo en el capítulo anterior del Octavo Mandamiento don Lenín Hernández, el secretario general de SINAE. Vamos a ver. Yo quiero invitarlos a ustedes como periodistas, porque aquí estamos en un acto educativo y además este programa se llama El Octavo Mandamiento. No hay que mentir. Pero, y como no hay que mentir, de nuevo le lanzo el reto. Usted me dijo que no se ha hecho una sola operación. En un EVAIS. En un EVAIS. Okay. Pues ahí en la clínica de Tibás a los niños se les han hecho operaciones ambulatorias. Señoras y señores, escúcheme, le acepto su renuncia. Yo también la suya. No, sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero vamos a ver. Douglas, usted es el mejor periodista del país. Dígame, ¿cuál fue, lo voy a decir así, cuál fue el que mintió, Douglas? Bueno, en este caso, por la evidencia y por el reportaje que vimos anteriormente de Karen Jiménez, de nuestra periodista, claramente sí se realizaron una serie de operaciones en Copesaín, que es la clínica de Tibás, y justamente tenían hasta un convenio firmado con el Hospital Nacional de Niños para cirugías mayores ambulatorias en menores de edad. Así que... Renuncia, don Lenín. Bueno, no nos quiso hablar hoy, conste. No nos quiso hablar hoy. Nos va a hablar el lunes. El lunes a las 2 de la tarde tenemos la entrevista pactada para ver qué va a ocurrir. Pero bueno, también es momento de meterle un poco de humor, porque yo creo que la reina hoy está, no sé, está preocupada porque dice que la quieren destronar, la quieren quitar. ¿Quién la va a quitar? Vamos a ver. Se me fue el internet. Se me fue. ¡Lacayo! ¡Lacayo! Estamos sin internet. ¿Qué pasó? Lo cortaron, majestad. ¿Cómo que lo cortaron? Ay, no. Agarre la caja chica, váyase rápido al súper y lo paga. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo? Di también que iba con el discurso aquí con el chat GPT. Ahí hay el espejo. Y sí, ¿para qué lo tengo? Espejo mágico con voz de Diana. Ayúdame con este discurso de mañana. ¿Y eso, majestad, usted levantaba tan temprano? Ay, no, fíjate que es que tengo el discurso de inicio de otoño mañana. Entonces estoy preparando, espejo, no sé, un mensaje conciliador. Quiero como que el pueblo se siente identificado. Entonces, no sé si puedes ayudarme y me revisas aquí un poquito, ya te voy a decir. La sintaxis, la ortografía, algún vicio idiomático que vos veas. ¿Está bien? Ok, léelo. Bueno, voy. Amado pueblo, les robo unos minutos de su tiempo. ¡Alto! Majestad, no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque según el Código Penal es un robo simple que implica de 6 meses a 3 años. Ok, bueno, está bien. Entonces no les digo que les voy a robar los minutos, nada más se los quito y ya está. Tampoco, es hurto simple. Bueno, prosigo. Unos minutos de su tiempo para desnudar mi buena voluntad ante ustedes. No. ¿Qué? Dios libre. ¿Qué? Desnudarse en público es un delito de exhibicionismo y es multado de 12 a 24 meses. Bueno, está bien, ahora lo corrijo. Desnudar mi buena voluntad para decirles en nombre de mi padre, el rey. Jamás. Eso lo tiene que decir el rey, que en paz descanse. Si no, estás cometiendo suplantación de identidad que va de 3 meses a 1 año de cárcel. Ay, Dios mío, bueno, está bien. Que he pedido a Dios nos favorezca con prosperidad. Majestad. ¿Qué? Eso es tráfico de influencias. Pero hacer una oración. No, pedir intercesión de alguien con autoridad para beneficio económico. Te cuento que ese delito implica de 3 a 5 años de cárcel. Ay, no puede ser. Bueno, déjame terminar, por lo menos. Ok, prosperidad, ajá.
Reunámonos todos para festejar un cambio de estación, pero también para propiciar un cambio social en nuestros días en los ¡Majestad, por Dios! ¿Pero qué? ¡Perdiste el juicio! ¿Qué estoy haciendo? Esto es sedición y la fiscalía puede iniciar una causa en tu contra. ¡No me jodas! Amado pueblo, lamento informarles que la reina no podrá darles el discurso por un ataque de colitis que tuvo debido a un colerón. Pero en la entrada del palacio tendrán ventas de gallos de salchichón, tendrán venta de prestiños, refrescos y más. Los esperamos. Le voy a contar una cosa. Este sketch este segmento de humor se va a convertir en uno de los más gustados, Jorge. Así es. Bueno, a mí me encanta. Total. ¿Sabe qué tema tenemos hoy? Cuéntemelo. Pero Vamos cuéntemelo a ver. bien. Vamos a ver. Ustedes, costarricenses, son muy inteligentes. Estén listos, sean vigilantes y observemos. Que vivan siempre el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados. El llamado a la sedición que ha hecho hoy el presidente de la República no es de recibo. Bueno, ahí está. Vamos a ver. Vamos a ir procesando esto poco a poco. Vamos a darle, por supuesto, la bienvenida y el saludo a don Eliezer Feinsack. Él es diputado del Partido Liberal Progresista. Muchas gracias por acompañarnos, don Eli. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar por acá. Gracias también, don Daniel Vargas, él es diputado del Partido Progreso Social Democrático, a quien saludamos también. Muchísimas gracias, Douglas, Jorge. Es un placer estar con ustedes hoy por acá. Gracias por haber venido. Saben que este era un programa bastante esperado, les voy a decir, porque el título de este octavo mandamiento, el octavo mandamiento es de sedición y gobernabilidad. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando, señores? Empiezo tal vez por don Eli. ¿Puedo decir algo antes? Bueno, dele. Nada más algo chiquitito. Podemos empezar definiendo sedición, porque hay tal vez gente que no sepa. Bueno, entonces, me parece por lo muy básico bien. para... Okay. La referencia a sedición está en el artículo 4 de la Constitución Política de Costa Rica. Y que básicamente lo que dice es que el pueblo es soberano y delega el poder en los diputados, en el presidente, etc. Y que los llamados a irrespetar esa separación de poderes, los llamados a minar la confianza en el sistema democrático, será sedición. Las palabras no son textuales, no me lo sé de memoria, pero básicamente ahí está. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué valoración hace hoy ya, con todo más tranquilo, más calmo? Bueno, el presidente hizo un llamado a la sedición, que no es lo mismo que sedición, ¿verdad? Hizo un llamado a la sedición. En el clip que ustedes pasaron aquí hace un rato, él claramente dice, costarricenses, estén listos. En otros que ustedes no pasaron, dice... en los países civilizados estas cosas se resuelven en las urnas. Yo no sé si vamos a llegar a las urnas en paz o si nos va a dar tiempo para llegar a las urnas en paz. Y nuevamente, repite, estén listos, prepárense. Ojalá, Dios quiera que no tengamos que llegar a hacer algo así, pero es posible que tengamos que hacerlo, ¿verdad? Está dejando implícito en su mensaje que está llamando al pueblo a irrespetar la división de poderes y las estructuras republicanas de la democracia costarricense. Don Daniel, ¿usted qué opina? Bueno, me parece que don Eliezer, con quien tengo hoy el gusto aquí de participar, es poco prudente, digamos, en sus apreciaciones. Y no quisiera actuar de memoria, sino me gustaría leer inclusive el artículo 4 de la Constitución Política para que no haya dudas sobre lo que dice. El artículo 4 dice, ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición. Yo debo aclarar que ni el presidente de la República, ni los vicepresidentes, ni los diputados, ni los regidores, ni los alcaldes pueden ser sujetos del artículo 4, porque no se arrogan la representación del pueblo. El pueblo los eligió para que lo representara. Entonces, comenzando por allí, es totalmente improcedente hacer referencia al artículo 4 para poder señalar ese tipo de afirmaciones.
¿Procedente, don Eli? Claro que es procedente. Tenemos un problema y es que la Constitución lo llama sedición, pero en el Código Penal no existe el delito de sedición. Existen otros delitos relacionados, ¿verdad? El llamamiento a violentar el orden público, el alzamiento, etc. Y de hecho el Código Penal tiene como diferentes gradaciones. Entonces de la sedición no aparece, ¿verdad? Pero otros delitos que se podrían aplicar en este caso y que sería en consonancia con lo que dice la Constitución política, están claramente definidos en el Código Penal. Don Eli, ¿cuál es la intención del presidente? Según usted, por sus palabras fueron fuertes, yo lo escuché. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que busca él según usted? Bueno, yo creo que ha venido dando señales desde hace muchas semanas y meses, diría, de que él tiene una intención de alguna manera romper el orden constitucional para generar una nueva constitución, para entrar, ya lo ha dicho abiertamente, entrar en una tercera república, pero sus discursos constantemente atacan a la independencia del Poder Judicial, del OIJ, de la Fiscalía, atacan la independencia de la Asamblea Legislativa. Ya incluso ayer, hoy, la diputada Pilar Cisneros sale a decir que espera que el pueblo les dé 45 diputados en las próximas elecciones, cosa que es legítimo. Ella puede aspirar a tener los 45 diputados, pero está claro que ¿para qué quieren esos 45 diputados? Para cambiar por completo la Constitución o convocar una constituyente y acabar con el régimen de garantías democráticas que tenemos en el país. El presidente habla imprudentemente de todas estas cosas, ¿verdad? Habla libremente tal vez renuncio y me lanzo para diputado, que nuevamente tiene el derecho a hacerlo. Sería la primera vez en la historia de Costa Rica que sucedería una cosa así por el estilo, pero él ha sido muy reiterativo. En la conferencia de prensa del miércoles, él amedrentó a jueces, amedrentó al fiscal, o intentó amedrentar, ¿verdad? Al juez de garantías, en el caso de la caja, lo llamó por nombre completo, nombre y 2 apellidos, y dijo, bueno, él es un hombre joven, él sabrá cómo enfrentar esta situación. Don Daniel, son palabras fuertes. Sí, a mí me parece igual que precisar algunas cosas aquí es absolutamente necesario. Y vuelvo, me traje los textos de lo dicho también por el diputado Fensac en su control político del miércoles. Y dice, bueno, esta es una nota de Delfino, ¿no? Que traduce también lo que dice don Eli. Y si no es así, pues entonces habría que reclamarle a Delfino. Pero dice, el líder del Partido Liberal Progresista, Eliezer Fensac Mintz, llamó este miércoles a la Fiscalía General de la República a abrir una causa penal en contra del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, por el delito de sedición, a raíz de las declaraciones en conferencia de prensa este miércoles. Textual también de lo que dice en su discurso. Dice, el llamado a la sedición que ha hecho hoy el presidente de la República no es de recibo. Decirle a los ciudadanos, estén listos, estén preparados, en los países civilizados estas cosas se resuelven en las urnas. Yo no sé si vamos a llegar a los comicios en paz. Tal vez haya que hacer una movilización social antes que esto. Perdóneme, demuéstreme, diputado Fensac, ¿cuándo habló el presidente Chávez de una movilización social? Yo creo que usted viene con temores hace rato, donde inclusive ha estado haciendo algunas similitudes con presidentes que se quieren postergar en el ejercicio del poder. Don Rodrigo ha sido absolutamente respetuoso del orden constitucional, de las instituciones, y ha dicho claramente que no es su intención jamás perpetuarse en el poder. Entonces, me parece que como no le funcionó ese discurso en su momento, ahora viene a tratar de utilizar otro concepto que llama sedición. Yo me traje el código para ofrecérselo muy respetuosamente, para que me diga dónde en el Código Penal costarricense, don Eli, está catalogado el delito de sedición como usted lo menciona en su discurso. Porque me parece que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo ya le dije, el delito no existe en el Código Penal. Pero usted lo llamó así, delito de sedición. Porque estaba llamando... Usted acaba de leer el artículo 4 de la Constitución, que es la ley fundamental de Costa Rica. Ajá. Y el artículo 4 de la Constitución habla del delito de sedición. Donde no aplica, evidentemente, para los puestos que son electos por el pueblo. Bueno, eso presidente, a mí no me queda vicepresidente. Claro. Por supuesto que está clarísimo. El presidente, por supuesto, que tiene
una representación del pueblo, eso sin lugar a dudas, pero cuando el presidente hace un llamado a irrespetar la representación que tienen otros poderes, por ejemplo el poder legislativo, que también tenemos la representación del pueblo, entonces está incurriendo en ese delito de sedición. Que no está definido en el Código Penal. Yo lo dije desde mi primera intervención. Me encantaría también que precise, porque es que una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. O sea, ¿dónde llama el presidente a respetar los otros poderes de la República? Lo hace constantemente. Esa mención que hace el presidente al juez cuando lo llama por nombre completo y dice, usted es una persona joven, lo que está diciendo implícitamente es, lo tengo estudiado, yo sé quién es usted. Cuando usted llama y eso es un intento de amedrentar al juez. Al fiscal general le dijo, él sabrá hasta dónde querrá llevar este asunto. Ese es otro intento de amedrentamiento al fiscal general de la República. Y eso simple y sencillamente no está bien dentro del ordenamiento democrático. Él constantemente ha llamado a de alguna manera desconocer resoluciones judiciales, ha llamado a irrespetar decisiones de la Asamblea Legislativa, lo ha hecho, lo sigue haciendo, y para mí esta semana él elevó el tono cuando hizo esas declaraciones diciendo, estén listos, estén preparados. ¿Estén listos para qué, Daniel? ¿Estén preparados para qué, Daniel? Sí, costarricenses. Esta misma semana ya hubo una amenaza de muerte al fiscal general, una amenaza de muerte al presidente de la Asamblea Legislativa, una amenaza de bomba en el Ministerio Público, y eso no surge de la nada. Los discursos, el discurso de los políticos, y sobre todo uno tan influyente como el presidente de la República, tienen repercusiones. Hay un dicho creo que es navajo o apache, no recuerdo, que dice que hay, yo lo conozco como que hay dos cosas que no se devuelven, la flecha disparada y la palabra pronunciada. Hay otra versión que dice que son tres cosas, la oportunidad perdida. Y esto básicamente lo que nos quiere decir es que uno sabe lo que uno dice, pero lo que uno dice no termina cuando termina el discurso, porque también está cómo lo interpreta el pueblo, cómo lo interpreta la gente, y qué sensaciones provoca esto en la gente, y a qué mueve el discurso a las personas. Y es evidente que estén listos, y ese fiscal, usted sabrá hasta dónde lo quiere llevar, alguien lo interpretó, y ojo, yo no estoy diciendo que ni el presidente de la República lo hizo, ni nadie del gobierno. Alguien en la calle, algún cabeza caliente dijo, yo estoy listo, y le voy a enseñar a ese señor hasta dónde lo quiere llevar, voy a amenazarlo de muerte. Los poderes de la República tienen la capacidad contestatoria, o sea, me parece a mí que también no tiene por qué silenciarse una opinión o un criterio que tenga un poder respecto de la actuación de otro. Y de hecho, Eliezer, usted recurrentemente también, en su uso de control político, que constitucionalmente nos lo dan a los diputados, hace alusión con nombres y apellidos de funcionarios públicos y el mismo presidente de la República de manera recurrente. Y eso tiene un efecto en la sociedad también, ¿o no? Hacer alusión o es que, no es lo mismo. O es que, perdón. Hacer alusión no es lo mismo que hacer un llamado a un ambiente de, digamos, provocar el descontento popular, porque una cosa es que el presidente me critique a mí y que diga que soy un estúpido. Pero perdón, como lo ha hecho, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto? Otra cosa es cuando le dice, estén preparados. Otra cosa diferente sería que no lo ha hecho conmigo, que sería Eliezer Feinsack, usted tiene tantos años, tiene tantos hijos y vive en tal lugar. No lo ha hecho. Pero con los jueces sí lo ha hecho. ¿Cuál es el efecto que cree que tienen sus palabras también en la sociedad civil? O sea, ¿o es que no tienen efecto sus palabras en la sociedad civil cuando era jefe de despacho y ahora que es un miembro de su partido? Las palabras todas tienen un impacto en la sociedad civil, sí. Pero no todas tienen el impacto de movilizar a las personas
hacia la desobediencia civil. Perdón, no pero no todas puedo tienen aceptar la eso. posibilidad de movilizar a las personas a plantear amenazas de muerte contra funcionarios públicos. Yo lo que creo no es que todas las usted palabras son iguales. Planta situaciones y palabras donde le conviene y cómo le conviene. O sea, y sigo pidiéndole dónde está haciendo llamados, como el que usted está señalando el presidente de la República. Mucho en gusto cualquiera de sus... le pedimos a Douglas que transmita cuando guste. unos 10 minutos lo que está llamando, de prensa, y yo le señalo todos los puntos. Lo que está llamando que es el presidente siempre a estar con un pueblo despierto. Y eso a los políticos tradicionales, que usted los debe conocer muy bien porque ha estado en esas tiendas también, eso es lo que le sirve, tener un pueblo dormido, que el pueblo no opine, que acepte todo tal cual, que no reaccione ante situaciones de injusticia. Creo que ya es suficiente y el país así lo ha entendido de este tipo de situaciones. Y hoy estamos pidiéndole a la sociedad civil también que se informe, que esté consciente y que tome decisiones en los momentos oportunos, pero todo bajo la institucionalidad democrática. Aquí nadie está haciendo llamados de ningún tipo, don Eli. Usted está viendo fantasmas donde no los hay. El presidente es respetuoso de la Constitución y es respetuoso de la institucionalidad democrática. Y veo los hechos. Amenaza de muerte contra el fiscal general. Amenaza de muerte contra el presidente de la Asamblea Legislativa. Amenaza de bomba en el Ministerio Público. Esos no son fantasmas. ¿Y le ha preguntado usted al presidente cuántas amenazas de muerte ha recibido él? No, porque él no conversa conmigo. Sí, pero las recibe, don Eli, créame. Y tampoco sale todos los días a los medios a anunciar este tipo de cosas. Porque no todo el mundo en una democracia tiene que estar de acuerdo con el presidente. Y no es así. Hay mucha gente que no está de acuerdo y está bien. Que estamos de acuerdo. Y está bien. No tenemos que estar de acuerdo. Y está bien, eso no es ningún problema. Y esa gente que no está de acuerdo también le plantea amenazas de este tipo al presidente, pero no por eso sale inmediatamente a decir, uy, vea, es que me asustaron, me amenazaron, aquí está. Cada persona reacciona diferente. Pero entonces creo que es parte de ser figuras públicas. O sea, no está bien, absolutamente no está bien, y yo no lo justifico. Le puedo decir, bajo ninguna circunstancia. En mi anterior paso, hace 25 años por la función pública, recibí una amenaza de muerte. Yo no salí a decir nada. Yo hablé con el OIJ, hablé con la DIS, me aseguraron que era una amenaza vacía y me recomendaron tomar algunas medidas de precaución. Y no le dije nada a nadie. Pero cada persona reacciona de otra manera. Pero lo cierto es que este ambiente de crispación que está generando el presidente está provocando que cada vez la sociedad esté más violenta. Y violenta me refiero políticamente, no estoy hablando aquí del problema de criminalidad que es otro, ¿verdad? Que existe, pero que no está directamente relacionado. Ahora, digo una cosa, Daniel, ¿cuántos años tiene usted? Pero lo que usted busca es una sociedad pasiva. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 50 años, los cumplí hace una semana, por dicho. Sí, yo lo felicité. Y en estas elecciones del 2022, ¿fue la primera vez que usted votó? No, señor, he votado todo el tiempo. Okay. Me imagino que en los 30 años anteriores a cumplir 50, más de una vez votó por Liberación o por la Unidad. Y por las únicas opciones que habían durante mucho tiempo. Así era el país en ese momento, ¿verdad? Entonces, su insinuación de que es que yo vengo de esas tiendas, no. Yo lo que tengo es una vocación de servicio. Y en ese momento trabajé donde pensé que se podía tener un mayor impacto. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la conversación que estamos teniendo. Pero ha sido apolítico entonces, don Eli, usted no ha estado vinculado con partidos políticos en el pasado. Yo pasé por un gobierno, terminó ese gobierno, me desvinculé por completo de la política y hace 6, 7 años me junté con un grupo de personas a fundar el Partido Liberal Progresista, que es el que represento y el que me representa además, ¿verdad? Pero sí, voté durante muchos años. Y voté por los partidos tradicionales porque era lo que había. Entonces no entiendo para qué es la alusión. Pero en todo caso, Daniel, no todas las palabras son iguales. No todos los púlpitos son iguales. Hay púlpitos más poderosos que otros. El púlpito del presidente de la República es muy poderoso y mucho más poderoso que el púlpito de cualquiera de los diputados. Y una cosa es que nos critiquemos, que me parece que es perfectamente válido, así como no todo el mundo le tiene que gustar lo que hace el presidente, yo reconozco que no a todo el mundo le tiene que gustar lo que yo hago. Yo recibo críticas en redes sociales, yo recibo críticas en el correo electrónico, casi nunca en la calle, ¿verdad? Pero
Una cosa es que nos critiquemos y que digamos, esa propuesta suya, diputado, es incorrecta por A, B y C, tenemos una diferencia de criterio, y otra cosa es, por ejemplo, lo que hizo ayer el presidente en una entrevista de radio, donde se dedicó durante 10 o 15 minutos a decirme estúpido y otras cosas. Yo no voy a caer en ese juego, en esa bajeza, ¿verdad? Pero ciertamente el presidente utiliza una forma de comunicación que no es... que no le da prestancia, al contrario, que le quita a la presidencia de la República. Le quita elegancia, le quita prestancia, le quita respetabilidad a la presidencia de la República. Yo no le he escuchado y es un discurso además peligroso. Yo no le he escuchado inferir ese tipo de calificativos al presidente en ninguna de sus intervenciones. Yo creo que otra vez usted coloca palabras en la boca del presidente que no las dice. ¿Se los puedo poner? Y eso no está bien. Se los puedo poner porque aquí los tengo. ¿Le digo estúpido? Sí. Ah, ok. Entonces sí. Me parece que eso es sí estúpido es importante. y que solo estupideces digo. Está bien. A mí me parece que... Con todo gusto se lo pongo. No sé si... No hay problema. No hay problema. Igual no tengo Nada más se problema. lo acerca al audio, por favor. Permítame nada más, porque me pasaron varios clips y no sé cuál de todos es... Lo que creo yo creo que don Eli ha sido bien intencional en marcar cada uno de los puntos que le disgustó de lo que habló el presidente. Ahora, se la devuelvo a usted. ¿Cuál es la intención de don Eli al decir que está llamando el presidente a las diferentes instancias a sedición, ¿verdad? La intención de don Eli para mí es muy clara, es sembrarle anticuerpos al señor presidente a cualquier costa, y ya lo ha demostrado en múltiples intervenciones en el plenario legislativo, donde, repito, primero lo estaba catalogando de dictador, de aprendiz de dictador, que viene implementando todo tipo de prácticas para permanecer en el poder. No le funciona esa táctica, la deja de usar y ahora se guinda, perdón que lo diga así, de la palabrita de sedición. O sea, donde trata entonces de venderle al pueblo un delito que en primer lugar no existe. Y donde el presidente lo que hace es un llamado a la población a estar despierta, a estar alerta, a estar involucrada en la toma de decisiones nacional. Entonces, no entiendo las razones, bueno, sí las entiendo, son razones políticas, y está muy cerca también una campaña electoral, y entiendo también la posición de don Eli de sacar provecho de cualquier circunstancia para efectos de impulsar su propuesta política, pero no debería ser a costa de desinformar a la población diciéndole cosas que el presidente no ha dicho y tratando de sembrarle ideas que no son correctas respecto del actuar del presidente. Vuelvo y repito, el presidente de la República ha sido y es respetuoso del orden constitucional y respetuoso de las instituciones de este país. Y nunca ha llamado a desobedecer ninguna indicación de otro poder de la República. No, nunca ha hecho el llamado, ha hecho la insinuación y ahora además le dice a los costarricenses, estén listos. Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar. ¿Actuar para qué? Si dentro de los canales de la democracia no hace falta lanzar advertencias y amenazas. Yo he sido muy crítico del presidente de la República porque el presidente ha utilizado su oficina, su puesto, su cargo para desprestigiar a los poderes de la República, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, al OIJ. Lo hace, sobre todo con la Contraloría, la Fiscalía y el OIJ, cuando hay investigaciones que le incomodan, con un afán aparentemente de parar esas investigaciones por la vía de la coacción, ¿verdad? Y entonces mi discurso no ha cambiado, es el mismo, es la misma línea, va cambiando conforme la metamorfosis del presidente, de presidente democráticamente electo, a quién sabe qué es lo que quiere hacer él en el año y medio que le queda, pero que no es dentro de los cauces normales de la democracia. Él está teniendo una metamorfosis, uno la está observando, las palabras de él, tanto como las mías, quedan grabadas. Y la gente puede ver mis controles políticos, todos. Yo nunca ofendo a las personas, yo nunca me meto con sus vidas privadas, yo nunca... Perdón, Noeli, pero eso no le puedo aceptar. Usted me ha tratado de ignorante, inclusive en el plenario legislativo, en algunos momentos, y yo he preferido no contestar. Tiene se lo puedo buscar también con mucho gusto. Yo aquí tengo este. Con mucho gusto se lo puedo buscar, pero usted me ha tratado a mí de esa forma. Pero tenemos, don Eliezer y yo, un universo de diferencias. No siempre las tuvieron.
No, sí. Sí, siempre lo estuvieron. ¿Qué tengo yo? Tal vez no es ese, el problema es que tengo varios. A lo que usted y yo estábamos hablando ahora. Por eso, ¿a qué se refiere? Exactamente lo mismo. Al pie de la letra, ¿a qué se refería? Ya le dije, exactamente a lo que estábamos hablando ahora. Imagínese que aparezca un fiscal dictatorial, corrupto, asociado. Tampoco es ese. Está complicado. Sí, hay que buscar el justo equilibrio, ¿no? Exactamente, y este justo equilibrio se lo repartieron el PUSC. Tengo varios. Me está costando encontrar alguno. No. ¿Con qué diputados que no sean de su fracción tiene buena relación, don Rodrigo? Porque... Don Daniel, yo veo la conversación desde un punto mientras don Eliezer... Sonsohuite es una capa de barro. Tampoco. Vamos a... Desde un punto muy de vista y perdemos la perspectiva que aquí que se afecta es el pueblo, ¿verdad? Y a veces las conversaciones las llevamos a un nivel de que se nos olvida la gobernabilidad, proyectos y un montón de cosas. Estos discursos vienen a distraer la verdadera intención, creo que es de todos ustedes como diputados, que es mejorar el país, ¿verdad? Nos están afectando estos tipos de comentarios y estos tipos de conversaciones que nos distraen de la realidad nacional, que es muy diferente. Es que la pelea entre los poderes de la República es evidente. Cualquiera que esté en este país y encienda y escuche, se da cuenta que efectivamente aquí hay un problema que hay que atender y es de gobernabilidad en el sentido de que dejen al presidente también trabajar, pero que además haya un respeto entre los poderes. ¿Usted siente que ese irrespeto no nos deja a ustedes avanzar en el Congreso, poniéndose de acuerdo? Y agrego algo, mi mamá siempre me decía, saludos, que en casa dividida nada progresa. Y yo me siento como ciudadano en una casa dividida. Entonces me gustaría ampliar ahí. Pero vamos a ver, igual... El efecto contestatario entre los poderes me parece que es lo más natural, debería ser natural, o sea, no tiene por qué ser una armonía completa, porque yo coincido ahí. Me parece a mí... Y yo también. Sí. Y yo también. O sea, es natural que hayan diferencias de criterio, es natural que haya de vez en cuando roces, confrontaciones. Lo que no es normal es que esto sea una cuestión de todos los días. Que todos los miércoles en conferencia de prensa y en cada evento público que tiene el presidente lance ataques que él sabe lo que van a provocar. Don Eli, y quiero, nada más porque le cortamos ahí un poco la inspiración a don Daniel, pero digo, también es que no estábamos acostumbrados a cierto estilo. Y de repente hay mucha gente que coincide que ese estilo es duro, directo y anda sin rodeos. Es decir, ni es tibio. El presidente no es tibio para hacer las cosas. Bueno, es que hay una diferencia enorme entre ser duro y directo. Yo creo que en general yo lo soy. Y hay otra cosa que es lanzar epítetos y atacar a las personas que el presidente hace constantemente. Recordemos desde el primer año, en el 25 de julio, cuando dijo los diputados juegan chapitas. Y como digo, el discurso de él ha ido haciendo una metamorfosis. Empezó por decir juegan chapitas, ahora... Pero cayeron en el juego. Ese fue el discurso del 2022. Bueno, vamos a ver, ese fue el discurso del 2022, donde don Rodrigo... el primer año. Donde don Rodrigo siempre ha sido el mismo. O sea, el presidente ha sido el mismo desde su primer día de gestión. Aquí no estamos viendo ninguna metamorfosis, don Eli. Don Rodrigo Chávez ha sido Rodrigo Chávez desde el primer día de campaña, desde el primer día de presidente y desde hoy, hay una metamorfosis 28 de septiembre. Cuando él pasa a decir, están jugando chapitas, a decir que el diputado Feinsack, por ejemplo, está protegiendo intereses particulares con un proyecto de ley que me trajo la idea de desarrollarlo y me ayudó a desarrollarlo el vicepresidente Estefan Hablando de los tiquetes el boleto de tiquetes aéreos. Pero también le achaca que usted defienda a los banqueros con el tema de la iniciativa esta para sacar a Costa Rica de paraísos fiscales, de la lista gris. A quien yo defendí, y la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa defendimos, es al contribuyente costarricense, diciéndole a Hacienda que usted no puede inventar impuestos. Hacienda solo puede cobrar los impuestos que están en la ley. Y en la ley costarricense nunca existió el impuesto que le estaban cobrando a los banqueros. Y mi mensaje para la gente es, imagínense, si se lo hacen a los banqueros con todo el poder que tienen ellos, lo que no podrían hacer con ustedes después. Esas cosas hay que proteger, son derechos fundamentales que hay que proteger, principios jurídicos que no se pueden violentar así de fácil. La potestad de crear impuestos
reside exclusivamente en la Asamblea Legislativa. El Ministerio de Hacienda no puede llegar y decir voy a crear o voy a cobrarle este impuesto a una actividad que en la ley no está incluida para Pues cobrar. Hacienda quiere lo puede cobrar, don Lo Eli. cierto es, puede pasar por mandar el proyecto y cobrarlo. Pero entonces lo que hay que hacer es denunciarlo y pararlo. Lo cierto es que la Sala decir, Constitucional ya tenía siempre lo hace. jurisprudencia al respecto. O sea, ya se había pronunciado la Sala al respecto. Y aquí no venimos a hablar del tema fiscal, venimos a hablar del concepto erróneo de sedición que tiene don Eli. Pero no me puedo también quedar callado este tipo de cosas. Si uno ve las iniciativas de proyecto también, y voy a mencionarlo rápidamente sin quedarme en el tema, las iniciativas de proyecto, que muchas son del PLP, vienen a menoscabar el financiamiento del Estado costarricense, y eso no se refiere con la firmeza que se refiere también a otro tipo de críticas al presidente. Pero si uno se da cuenta, y yo, perdón, me dicen, no hable del tema de Marchamo, ya está resuelto. Sí, hablo del tema de Marchamo, porque para mí es una herida que se le provocó a las finanzas del Estado costarricense de 68,000 colones, don Eli. No, déjeme terminar, porque yo trato de no interrumpirlo. En campaña yo trato de no interrumpirlo, déjeme terminar. 68,000 millones de colones fue lo que le costó a las... Eso es mentira, la liquidación del presupuesto. No es mentira, perdón, no es mentira. La liquidación del presupuesto dijo que la recaudación no es mentira. Y creció en 10,400 millones de colones. Las estimaciones iniciales, don Eliezer, que usted decía, iban a ser con un golpe alrededor de 40,000 millones de colones. Sí, y no se materializó. No, se materializó 68,000. Nosotros le decíamos, no, pero déjeme terminar. No podemos, es muy difícil mantener un diálogo si usted me interrumpe cuando yo estoy hablando. Si usted dice mentiras, hay que aclararlo, ¿verdad? Sí, lo aclaramos perfectamente, y me encantaría que esta discusión la tuviera con el ministro de Hacienda, porque tiene muchos más elementos. Pero yo le voy a decir, la estimación de 109,000 millones de colones fue la que fue inicialmente presentada por el gobierno con el análisis y cruces de todas las bases de datos. Y usted decía, no es ese monto, son 40,000. Al final, el resultado fue una afectación de 68,000 millones. Decía la diputada Obando, un día de estos en una comisión política, en una comisión de la Asamblea Legislativa, que el beneficio fue para la gran mayoría de los costarricenses. Perdón, no es la gran mayoría de los costarricenses los que tienen vehículos. No es la gran mayoría. Yo diría que tienen vehículos probablemente el 20-25% de la población de este país, y eso le costó al Estado costarricense 68,000 millones de colones, 68,000 millones de colones, que perfectamente pudieron mejorar las vías de este país de manera significativa, o invertirse en seguridad, o invertirse en educación, o invertirse en un montón de cosas. Daniel, traducido a kilómetros de carretera en tratamiento superficial bituminoso, son 600 kilómetros que pudieron convertirse en una superficie distinta. Eso hubiera pasado a Guanacaste, de tener un 54% de cobertura en asfalto a tener un 90% de cobertura en asfalto. Recientemente también se paró otro proyecto en otra comisión legislativa que pretendía llevar al 1% las conexiones de Internet, amparado a un derecho constitucional que recién buscamos. Eso le hubiera costado al Estado 143,000 millones de colones, por otro lado. Y ahí hay otra serie de proyectos en corriente legislativa que vienen a golpear el erario público. Y no es que es por lo bonito de tener dinero, es porque ese dinero financia la operación de los tres poderes de la República y termina en programas que van directamente a los ciudadanos costarricenses, de seguridad, de salud, de educación, de pensiones, de becas, etcétera. No podemos entonces sostener un Estado que está siendo continuamente golpeado tratando de traerse abajo el recurso con el cual se financia. Daniel, vuelvo y repito, eso no era la discusión de hoy, era de selección. Yo le voy a explicar a usted cuál es la principal diferencia entre usted y yo. Cuando yo hablo con datos reales. En este país hay alrededor de 3 millones de vehículos sin contar motos. En un país de 5 millones de personas. Entonces, no estamos hablando del 20% de la población. Ese concepto de que los vehículos son un artículo de lujo era de los años 70, pero ya estamos en el 2024. Entiende que muchos tienen varios cargos, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y que la gran mayoría no tiene vehículos. Por supuesto. Segundo, en la primera estimación del presupuesto del Ministerio de Hacienda para el año 2023 del Marchamo, la recaudación crecía en un 10%. Que ya es de por sí imposible de creer, porque la flota vehicular crece 3,5% al año, no más que eso. Y entonces la única forma de que el Ministerio de Hacienda diga que la recaudación iba a crecer un 10% es que estuvieran pensando manipular los valores de los vehículos
subirlos artificialmente como lo han hecho en el pasado para que la recaudación aumente. Después, cuando se empezó a discutir el tema del marchamo, Hacienda mandó un presupuesto extraordinario con una estimación de crecimiento de más del 30%, cosa que es absolutamente irreal y absolutamente ilógica. Y no sé si se puede mencionar, pero en Canal 36 Trivisión, el de su provincia, yo tuve un debate con Nogui Acosta, donde, y búsquelo para que vea, donde yo le desarmé el modelo econométrico que estaban usando en el el Ministerio de Hacienda para hacer esos cálculos. Ese modelo estaba mal calibrado, ese modelo estaba haciendo supuestos erróneos. Para empezar, el primer supuesto que estaban haciendo es que todas las placas que siguen inscritas van a pagar el marchamo. En Costa Rica no hay un mecanismo de desinscripción de vehículos, entonces la gente, cuando ya no sirve el carro, lo dejan abandonado. Y como no hay proceso de desinscripción, esa placa puede después acumular 20 años de atraso. Y entonces hay un porcentaje importante que nunca se pagan. Entonces, uno sí puede dar de baja la placa, y nada más aclaro ahí. Sí, pero la gente no lo hace. Okay. La gente no lo hace, ¿verdad? Sí se puede. Entonces, cuando ellos presentan un presupuesto con un aumento proyectado de recaudación del 30%, empiezan a decir que el proyecto nuestro iba a provocar un desastre en las finanzas públicas. Ellos dicen vean los números, ellos dicen 68 mil millones de colones. Nosotros lo habíamos estimado en 40 mil millones de colones y yo lo dije desde el primer día. Yo a nadie engañé. Es un proyecto para bajar el marchamo que va a disminuir la recaudación. Que está beneficiando a los carros más caros en un principio. No, señor. Decirlo, sí, mayoritariamente. No, señor. Mayoritariamente. Eso tampoco es cierto. Eso es muy cierto y es demostrable. Ustedes presentaron un texto un texto sustitutivo donde la rebaja promedio era de entre 1.000 y 3.000 colones para la mayoría de los vehículos y un aumento del 20 o 30% para los vehículos de mayor valor. Una rebaja de 1.000 a 3.000 colones. Eso es lo que decía el proyecto de ustedes, Daniel. El nuestro tenía rebajas en todas las categorías y siempre fue porcentualmente más alta la reducción para los carros de menor valor que para los carros de mayor valor. Pero ojo los números, porque aquí se dicen, aquí en el gobierno, en Hacienda, en todas partes, se dicen alegremente los números. Nosotros, ellos dijeron que 68 mil millones de hueco iba a provocar. Provocó. No es que iba a provocar, es que los provocó. La liquidación presupuestaria que conoció la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la que yo soy miembro, nos dice que la recaudación aumentó en 10.400 millones de colones. Falló nuestro cálculo. Falló para bien. Al final de cuentas, Hacienda recaudó más. Y entonces, de los 40.000 que nosotros estimamos que iba a disminuir, más esos 10.000, ya andamos por los 50.000 y resto, ¿verdad? Del invento que hizo el ministro de Hacienda. Es un invento. Yo le desarmé ese modelo econométrico, yo de eso conozco, es mi profesión. Yo le desarmé ese modelo econométrico en un debate que tuvimos, por cierto, en el salón saloncito ese anexo que tenemos en el plenario, no me acuerdo cómo se llama, el de los próceres de la libertad. Ahí se grabó el programa. Y le dejé el modelo en ladrillos, así como cuando la gente deja los carros en ladrillos. Le dejé el modelo en ladrillos. Le demostré que ese modelo estaba mal calibrado. Le demostré que ese modelo tenía supuestos erróneos y le demostré que nada de lo que estaba estimando ese modelo era confiable. Bien, y entonces vamos a hacer aquí, vamos a enviar algunas opiniones para reencauzar de nuevo la conversación original, pero vamos a ver algunas opiniones de los diputados también, si les parece. Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de la rebelión. A ver, dígame una cosa, ¿en qué momento el presidente Chávez ha dicho rebelémonos, no aceptemos la decisión de la autoridad? Nada que ver. Decirle al pueblo estemos vigilantes y no sean siervos menguados, ¿cómo va a ser eso sedición? Jamás. Este es un modus operandi que ya se ha seguido en otros países. Hay que recordar que Donald Trump en los Estados Unidos incurrió en una multitud, por decirlo de alguna forma, de delitos y que después se dedicó a despotricar en contra de los otros poderes
un poco incitando, ¿verdad?, a las personas a que tomaran otros poderes, a que rompieran con el orden institucional y democrático. Es su forma de ser, él lo ha dicho, ironías, tonos altaneros, muy machistas, sumamente machistas. Ahora resulta que sí abarca temas de mujer cuando a él le conviene. Hay una carencia real en materia de derechos humanos, por ejemplo, como ayer se refiere a temas de derechos humanos cuando ha sido el gobierno que menos le ha importado los derechos humanos. Algunas de las opiniones, don Daniel, ¿usted qué cree? Vamos a ver, yo se los dije de frente también a la fracción del Frente Amplio, me parece que tiene la lengua muy ligera, en todo sentido. El Frente Amplio se ha dejado decir en algún momento, y lo digo por Antonio Ortega, que lo dijo en una reunión de jefes de fracción, que el presidente se había manifestado en favor de destruir la Asamblea Legislativa, o sea, como de abolir la Asamblea Legislativa. Le pedí que lo demostrara, y me dijo, sí, en múltiples ocasiones, y véalo usted, y véalo por allá. Pero es que comienza a sacar afirmaciones tratando de hacer mella en la mente de los costarricenses sobre bases absolutamente falsas. El presidente, repito, es un respetuoso del orden constitucional y de las instituciones. Y el Frente, sin mucho miramiento, tira a veces ese tipo de afirmaciones a la ligera, muy a la ligera, igual que algunos diputados. O sea, me gustaría ver cuál es la parte de recursos, de derechos humanos que está atentando el presidente en este país. ¿Dónde ha atentado contra los derechos humanos? Entonces, decir discursos políticos en ese sentido resulta fácil. Demostrarlos, no pueden. Entonces, un discurso político nada más porque estamos en época de elecciones. O nos acercamos a año y medio. ¿Y por qué no? Elecciones siempre hemos estado ¿Y por qué no gusta el estilo, Douglas? A mí me parece que vos dijiste algo ahorita que es sumamente importante. Estamos ante un estilo distinto. Este carajo no es igual que el resto. Tiene un estilo distinto que mucha gente no le gusta. Comprensible, a mucha gente no le gusta. Pero a la mayoría del pueblo costarricense le gusta y está matriculado con el proyecto político. Y sabe que lo que estamos haciendo realmente es por propiciar un cambio para bien en la mayoría de los costarricenses, no en los grupos que tradicionalmente hemos visto que viven alrededor de la política nacional. Yo he visto segmentos que ya no les gusta tanto el discurso del presidente. O sea, digamos, uno ve la medición en redes sociales y los comentarios tienden a ser más parejos hoy. ¿Usted qué cree, don Eli? ¿Está más pareja la cancha hoy o sigue teniendo el presidente un gran asidero en parte de la población por su estilo? Yo creo que sigue siendo un presidente altamente popular. También creo que eventualmente el tiempo se le va a agotar y cuando la gente haga el balance de cuáles fueron los grandes logros del gobierno, son muy pocos. Son muy pocos porque se ha dedicado a pelear, se ha dedicado a como dijo él, quemar puentes. Y entonces, al final de cuentas, vivimos en una democracia. El partido de gobierno sacó 10 diputados, hoy le quedan 8, en una asamblea de 57. Y en una asamblea donde uno tiene 8 diputados, o nosotros que tenemos 6, si uno quiere que las cosas de uno avancen, es necesario sentarse a conversar con los adversarios políticos. ¿Con quién negocia uno? Con el que piensa exactamente igual a uno. Con ese no hay negociación. ¿Pero usted, presidente, es un adversario o es un enemigo? Es un adversario. Yo no tengo enemigos en la política. Yo no caigo en esas provocaciones, en ese lenguaje tan particular que usa el presidente. Todos son adversarios políticos, desde la Unidad Social Cristiana hasta el Frente Amplio, son rivales políticos. ¿Cómo define al presidente como adversario, don Eli? ¿En qué sentido? ¿Cómo él está actuando actualmente? Bueno, no es por ser adversario. Como él está actuando ahora es de una forma irresponsable, de una forma que es probablemente delictiva. ¿Verdad? Artículo 273 del Código Penal, que por cierto este libro está desactualizado. Instigación pública, artículo 273, será reprimido con la pena de 6 meses a 4 años de prisión el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca. ¿Verdad? ¿Cuál delito ha instigado el presidente, don Eli? Bueno, es que su discurso es un discurso que al provocar polarización y al provocar crispación lleva a algunas personas a actuar, insisto, no con el conocimiento del presidente,
pero el presidente sabe lo que está haciendo cuando dice las palabras que dice. No, pero ¿a cuál delito? Aquí están tipificados los delitos. Ahí está. ¿A cuál delito está instigando el presidente? De ahí, a levantarse, a mandar, o sea, él no lo dice, no lo tiene que decir. Él todo lo que tiene que hacer es crispar lo suficiente a la gente para que alguna gente diga, ok, yo voy a hacer esto para apoyar a mi presidente. Al final de cuentas, el presidente no es culpable de lo que cualquier loco puede hacer. Pero el presidente sí es responsable de las palabras que pronuncia que llevan a este ambiente de cristal. Entonces, cuando Albino Vargas, por ejemplo, una publicación dice, con relación al OIJ, al salario global, ahora es tiempo, atención personal de cuerpos policiales del gobierno central, llegó nuestro turno, alistémonos a movilizarse. Sí. O cuando otra gente hace este tipo de señalamientos, también entran en la definición que usted trata de vender en torno al presidente. Hay una diferencia. Albino Vargas, con quien yo he tenido enormes diferencias y grandes discusiones, incluso en campaña, él se inventó un cuento. Él dijo que yo le iba a vender el AIA a la Nestlé. Y nosotros hasta un TikTok hicimos preguntándole a la gente, ¿usted qué va a preferir? ¿El Nesquik de fresa o el de chocolate? ¿Verdad? Que le salgan los tubos de la casa. Y lo mandé a pensionarse. Y le dije que ya era hora de que se pensionara, que ya tenía muchos años siendo el dictador único del movimiento sindical. Pero el movimiento sindical, por naturaleza, protesta. Y si el llamamiento que él está haciendo es a salir a la calle a manifestarse, es legítimo. Si el llamamiento que él está haciendo es para salir a la calle a violentar derechos de otros ciudadanos, no es un llamamiento legítimo y entonces cae en algunos de estos delitos. Estamos en el mismo tipo de llamamiento. No. Pero entonces... no. El sindicato, y no lo defiendo, lo analizo y lo entiendo. El sindicato defiende los intereses gremiales, ¿verdad? Y encuentran o han encontrado, en los últimos años no tanto, han encontrado que una forma de hacerse sentir es salir a la calle. ¿Y salir a la calle para qué? Para que en el proceso de discusión de un proyecto de ley como el de empleo público, los diputados, por ejemplo, sintamos la presión del pueblo. Y el llamado a los diputados a movimientos en las calles, como ha existido también en estos momentos. ¿Quién? Que acompañan a veces los movimientos en las calles. Yo he visto a Francisco Nicolás, ¿cómo se llama el de Cañas? A Luis Fernando Mendoza, acompañando, y subido en tractores, acompañando todo eso y llevando adelante. Obviamente, los del Frente Amplio me parece politiquería. Regularmente. Me parece politiquería de ellos, pero participar en una marcha en la calle no es un llamado a sedición. Pero sí son llamados, igual, al integrarse a las marchas y con pancartas. Pero las marchas son una herramienta legítima de protesta social. ¿Cuál es un llamado a sedición, don Eli? Porque otra vez volvamos al concepto de sedición. Usted hace ratos quiere etiquetar el actuar del presidente con un concepto de sedición. Ahí ya le leí uno. Sí, y por aquí hay otros, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con sedición? Es que sedición, el concepto está claro en el artículo 4 de la Constitución Política y no aplica para las representaciones electas populares. Y aquí no hay nada que se llame delito. Vamos, quiero también un comentario de ustedes con respecto. Estuvimos obviamente revisando el programa de nuestra colega, que le enviamos un enorme abrazo a Evelyn Fashler por 3 razones de Radio Colombia, y esto dijo el presidente en esa entrevista que está dando vueltas por todo lado. Y usted se ve continuando después del 2026 en esta construcción país. Vea, yo no me veo nada más que en la lucha cotidiana, porque eso es lo que ocurre. Medito sobre el futuro, sí, a veces. No he llegado a la conclusión definitiva. Ahí salió Claudia Alpizar, todo preocupado. Bueno, 3 por peseta, pero el rumor se está expandiendo más de que yo me voy a salir 6 meses antes para ser diputado. Claudio, gracias por la idea, la voy a valorar, porque no lo había pensado. Según él, tenía confirmación. No es una idea descabellada. Se la agradezco a Claudio, porque yo no la había pensado. La voy a meditar. Puede ser que sí, puede ser que no. Probablemente no. O probablemente sí. Lo más seguro es que tal vez, decían los viejillos de antes. Comentario conciso, señores. Don Daniel, ¿qué opina de esto? A mí me parece que el presidente tiene un buen humor siempre y trata de buscarle
la comba al palo en las salidas que se encuentran en el camino. O sea, yo no veo en la intención del presidente esa iniciativa. Creo que de verdad es nueva a partir del comentario que hace Claudio Alpizar y simplemente deja una puerta abierta para el fisgo seguramente de la población. Don Eli. Según el diccionario de la Real Academia, sedición es alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de la rebelión. Entonces, la Constitución habla de sedición. El delito como tal no existe en el Código Penal, pero en el Código Penal existen una serie de delitos que son relacionables con el acto de la sedición, ¿verdad? Y entonces reitero que el presidente está haciendo un llamado a la sedición. Está, por lo menos, como mínimo, preparando el camino, diciendo a la gente, estén listos, espero no tener que no tengamos que hacer esto, pero en cualquier momento les digo que hay que salir, ¿verdad? ¿Y usted cree que el presidente quiera ser diputado? Para serle franco, no lo conozco tan bien como para saber qué es lo que quiere. ¿Cómo lo va a conocer bien? Yo lo vi a usted abrazado con el presidente en presidencia. A mí me educaron, Douglas, a ser decente. Yo con el presidente he tratado de mantener una distancia, digamos, respetuosa, pero el presidente sabe montar los shows muy bien. Y ese día que fuimos a Casa Presidencial y tuvimos una discusión dura, que yo fui con otros jefes de fracción. Sí, esa era la reunión, fuimos a reunión. Así es, y finalmente él, cuando se dio cuenta que la prensa estaba del otro lado de la cerca con las cámaras listas y yo estaba dándole la espalda, él vino y me abrazó. Yo no le voy a rechazar un abrazo al presidente de la República. De manera que o sea, el hecho de que le haya dado un abrazo o él me haya abrazado a mí, no quiere decir que yo lo conozca. Más, si yo lo conociera, hubiera sospechado de esa situación, de decir, qué raro, porque este carajo me está abrazando ahora. Le cortó el abrazo a Donabel a don Luis. Bueno, ese es otro tipo de abrazo. Ese es otro abrazo, pero vamos a ver, tenemos ya la parte final. Este es un, digamos, detector de mentiras, pero vamos a ver la sección primero, la entrada. Son 5 preguntas o frases concretas que ustedes me tienen que responder concreto. Entonces yo voy a hacerlo con don Daniel. ¿Le parece, don Daniel? Adelante. Y Jorge va con don Eli. Así que vamos. Bien concreta la respuesta. Bien concreta. Va la primera. Suéneme ese relojito, ahora sí, porque la gente decía que no le gusta el reloj, pero aquí sí va el reloj. Suéneme ese relojito. A ver. 1. ¿Ve la continuidad del chavismo? Veo la continuidad del rodriguismo. Rodriguismo, bueno, es lo mismo, ¿no, don Daniel? No, señor. Tiene una connotación. ¿Por qué no es lo mismo? Porque no tiene una relacionarlo con algo más. Tiene una connotación muy distinta. Ok. De 1 a 5, ¿qué nota le da al gobierno? 9. No es perfecto, pero va muy bien. Yo no 5-9. Bueno, 9. No, está bien. 4.5 para ponerlo en proporción. Ok. ¿Hay corrupción en el gobierno de Rodrigo Chávez? Hay corrupción en todas las instituciones y siendo gobierno hay corrupción en todas las instituciones. No estamos exentos a que esa continuidad se dé. ¿Hay corrupción en el gobierno de don Rodrigo Chávez, sí o no? En el gabinete no hay corrupción. En toda la plataforma de gobierno no es posible erradicarla en tan corto tiempo. ¿Ustedes dijeron que sí? ¿Quién dijo que sí? El presidente. Por eso hablo de la institucionalidad. ¿Lo de la caja es un golpe a la credibilidad del gobierno? Es un intento de golpe a la credibilidad del gobierno, que no va a prosperar. ¿El presidente Chávez es? Un tipo bien intencionado, disciplinado y con un proyecto país bastante definido. Bien. Jorge. Eli, me toca a mí. Sí, señor. Mayor mentira del presidente. Híjole, no sé cuál será la mayor, pero hay muchas. Solo en esa conferencia de prensa. Bueno, la que usted dice, la mayor, no, ya no pude con esta. No recuerdo, usted sabe, yo no archivo en la memoria esas cosas. Le puedo decir que ayer en esa entrevista él dijo que yo di declaraciones acerca del hospital, ahí fue donde me dijo estúpido, del hospital de Cartago. Yo no he hecho declaraciones acerca del hospital de Cartago. Ahí está una mentira. ¿Qué otras ha dicho? Bueno, lo del proyecto de vuelos de bajo costo que él dijo que yo lo hago para favorecer a alguna aerolínea cuando la idea del proyecto nació de su vicepresidente de la República. Don Eli, ¿esta es de sí o no? ¿Va a ser candidato? Todavía no. No, ¿Todavía? en 2026. Todavía no. Todavía no estoy en eso. Ok.
¿Cuál reforma del Estado urge para usted? La fusión de instituciones que se duplican y el cierre de instituciones obsoletas. Si el fiscal se equivoca en el caso de doña Marta, ¿debe renunciar? Sí. ¿Sí cree que debe renunciar? Ok, muy bien. ¿Y cómo se califica de diputado del 1 al 10? Yo dejo que el que me califique la gente. Yo sé que hay gente que... Pero usted, del 1 al 10, ¿qué número se pone? No tengo un número. Le puedo decir que hay cosas que he querido hacer y no las he logrado porque el ambiente, las negociaciones en la Asamblea son muy complicadas, porque también de vez en cuando surge la politiquería. Pero creo que he ido presentando proyectos que cumplen con lo que ofrecimos en campaña. Eliminación de impuestos, que por cierto, el presidente de la República, cuando yo dije en campaña voy a eliminar 90 impuestos, el presidente dijo, yo voy a eliminar 114. Y ahora resulta que don Daniel dice que cómo va a eliminar los impuestos si va a desfinanciar al Estado. Por eso mi agenda es paralela. Eliminación de impuestos, fusión y cierre de instituciones. Así que se compensa. Okay, gracias, don Eli. Vamos ahora, vean, tenemos una sección que se llama Yo Prometo. Entonces ustedes le prometan a los costarricenses lo que ustedes quieran. Vamos a ver. Ese es nuestro archivito. A la Cámara va don Daniel Vargas, el diputado del Partido Progreso Social Democrático. ¿Usted promete qué? Vamos a ver. Yo lo que puedo prometer es lo que le he prometido al pueblo costarricense desde el primer día, es actuar de acuerdo con los valores y principios que fui educado, buscando siempre el bien de la mayoría y teniendo una decisión consciente sobre todos aquellos proyectos de ley que lleguen al plenario legislativo. Estudiarlos y tomar la mejor de las decisiones en cada caso en beneficio de la mayoría de los costarricenses. Bien. Don Eli, su tiempo. Yo prometo no desviarme de mis principios que la gente conoció cuando tuve la oportunidad de ser candidato presidencial. Hablamos claramente del tipo de reformas que queríamos hacer. El pueblo nos dio 6 diputados, hacemos lo que se puede con esa cantidad de diputados, pero siempre cumpliendo lo que ofrecimos. Y como hablaba en el segmento anterior, hablamos de reforma del Estado en campaña, hablamos de eliminación de impuestos en campaña. Estamos cumpliendo, hemos presentado los proyectos, ahí siguen algunos en el trámite legislativo que es bastante lento, pero nunca desviarme de mis principios. Cuando yo doy mi palabra, la cumplo. Muy bien, señores, agradecerles el espacio. Muchas gracias. Se les agradece. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto poderlos acompañar. ¿Otro programa? Sí. Ya hasta que llegó hoy. Se está cayendo. Se está cayendo. No. Tenemos que invitar. Obviamente queda la invitación abierta para que nos puedan acompañar. Cuando gusten. Ahí caemos aquí cuando queramos. Sí, estamos ahí nomás, ¿verdad? Esa es la gran ventaja. Sí, estamos muy cerca. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en el 8º mandamiento. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Que la pasen bien.